Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. De Cristo, te doy gracias por este nuevo día que nos has dado. Gracias porque has puesto el querer como el hacer en tu buena voluntad para encaminar nuestros pasos a este lugar, para alabarte, para bendecirte y glorificarte. Gracias te damos, mi Dios, porque estamos creyendo que tú eres un Dios todopoderoso y queremos tener la fe para creer en la manifestación sobrenatural de tu Espíritu en nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento para que conozcamos todas las promesas que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo que lo que hoy compartamos nos sensibilice para poder creer cómo te has de manifestar trayendo bienestar, salud, trayendo, Señor, vigor en nuestras vidas espirituales. En el nombre poderoso de Cristo venimos declarando que así será para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Estaba meditando antes de venir a la iglesia sobre la vida del ser humano con respecto a la relación con Dios. Nosotros estamos aquí en un mundo natural aprendiendo a creer en un Dios sobrenatural. Amén. El Dios que venimos a escuchar es un Dios que es espíritu y es verdad. Y por eso es bien importante que vayamos a la palabra, para que por la comunión que tengamos en la palabra podamos encontrar la revelación a nuestras vidas de cómo ese Dios sobrenatural, ese Dios invisible, el creador de los cielos y la tierra, tiene un plan y tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Cada uno de ustedes ejerce una actividad diaria en donde por su esfuerzo y capacidad, por ese trabajo, usted tiene una provisión económica y tiene la oportunidad de haber formado un hogar, tener hijos y procurar en el tiempo que los hijos están creciendo que tengan lo necesario, y seguimos desarrollándonos, sus hijos crecen, se casan. Hermanos, nuestro propósito celestial, a veces el propósito celestial es desconocido para los padres, para los hijos y para los hijos de los hijos. Pero nosotros que hemos dado el paso de fe para venir a escuchar la palabra de Dios, tenemos que entender que ese Dios sobrenatural sigue hablando y hablará a nuestras vidas y hablará a la vida de nuestros hijos también. Amén. Hoy estamos viviendo en el siglo número 21, en el año 2022, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Si hablamos con nuestros abuelos, todavía los que tienen la dicha de los abuelos, yo ya soy abuelo, yo le puedo decir a mis hijos, en los tiempos que vivíamos eran diferentes a los de ahora, pero me recuerdo que mi abuelita me decía, tal vez para ustedes va a ser algo familiar, en los tiempos de Ubico, decía mi abuelita, todo era diferente, ¿verdad? Pero toda la maldad es relativa. Pero los desórdenes sociales, los desórdenes del ser humano sí han crecido de una manera increíble. Son tiempos llenos de maldad, tiempos llenos de perversidad, y todo lo que estamos nosotros viviendo en esta hora está escrito. Por eso vemos que todo lo que se está dando en el mundo es propiciado por algo que dice la palabra:
la acción, la operación del misterio de la iniquidad. Amén. ¿Se recuerdan que hemos hablado aquí en la iglesia del misterio de la iniquidad? Y el misterio de la iniquidad es la acción del enemigo para poder desvirtuar los valores morales, desvirtuar completamente el diseño de Dios para el hombre, y realmente es la plataforma que se está preparando para la manifestación del anticristo. Todo lo que estoy hablando es conforme a la palabra. Entonces el misterio de la iniquidad es la plataforma para la manifestación del anticristo, que cada día lo estamos viendo más cercano. Amén. Bueno, ya explicando esto, porque estamos viviendo en una sociedad llena de maldad y perversidad, ahora yo quiero hablarles de que la Biblia nos habla de los ministerios primarios para la preparación de la iglesia. Usted y yo formamos parte de la iglesia. La figura de la iglesia que nos revela la palabra es que nosotros somos esa iglesia, o tenemos que ser parte de esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que el Señor vendrá por ella un día. Antes que el anticristo se manifieste, la iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. No estoy hablando una fábula, no estoy haciendo una elucubración, sino que estoy hablando conforme a la palabra. Usted y yo formamos parte de la iglesia, pero usted y yo, como hablábamos el día jueves, tenemos problemas cotidianos, nuestro cuerpo se enferma, nuestra economía se ve afectada, tenemos problemas familiares, tenemos problemas laborales, somos víctimas de injusticias, tenemos un montón de situaciones que usted dirá, ¿cómo ese Dios sobrenatural me va a ayudar? Y esta es realmente el propósito de Dios, es ayudarnos para que todo lo que pueda acontecer en nuestro diario vivir no nos estorbe, no nos desanime, no nos desaliente en el caminar cristiano, sino que estemos firmes porque venimos a una iglesia. Usted viene a la iglesia Genezaret y viene a escuchar palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces yo quiero hablarle ahora entonces de los ministerios. La Biblia nos habla que hay 5 ministerios primarios, que es el ministerio pastoral, el apostólico, el magisterial, el profético y el evangelístico. Y dice la misma palabra que los ministerios han sido dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay un sentido que los ministerios son dados. Esta iglesia se mueve sobre la unción profética y apostólica. Hay una unción profética y apostólica en esta casa, pero no para fama ni para renombre de hombre alguno, sino que la misión es preparar a la iglesia. Pero estamos viendo diariamente que el propósito de Dios a veces se ve truncado en las vidas, porque los afanes de este mundo a los escogidos los ha agobiado. Hay más atención, hay más esfuerzo en las cosas terrenales que las cosas celestiales. Y así como escribía, creo que ayer lo escribía en los mensajes que le mando a diario, a veces los hijos de Dios buscan a Dios en la necesidad y no lo buscan porque le aman. Y entonces lo que Dios quiere es que podamos creer que en medio de los conflictos que usted tenga, en medio de las situaciones, Dios le va a hablar en tiempo oportuno. Pero solucionando estos problemas, lo que quiere Dios es ayudarnos a enfocarnos a lo que está por venir. Puede levantar su mano conmigo y decir: el Señor me quiere ayudar a ver lo que está por venir. Amén. Hay algo que está por venir, pero en medio de todo, Dios conoce sus problemas, Dios conoce sus angustias. Y realmente nosotros como ministros del Señor también pasamos angustias y temores, momentos difíciles, para que tengamos empatía y comprender lo que usted vive. Pero en medio de todo esto,
¿qué sucedería que su servidor llamado a ministrar la palabra me deje agobiar por lo que viene a mi vida? No, yo he comprobado cómo este Dios sobrenatural viene en los tiempos difíciles de mi vida, y eso es lo que quiere Dios, anidar en su corazón que Dios le va a ayudar en el problema que tiene, pero no solamente lo va a sacar del problema que tiene, sino lo quiere enfocar a lo que está por venir. Amén, de eso quiero hablarle. Por eso vaya conmigo a Juan capítulo 16, Evangelio de Juan 16:13. Y el mensaje de hoy precisamente se llama: la unción profética verdadera es vital para la edificación de la iglesia novia. Voy a repetir el título del tema de hoy: la unción profética verdadera es vital para la edificación de la iglesia novia. Y solamente hablamos de profetas y entonces se dispara el intelecto de nosotros, decir: ¿los profetas existen en este tiempo? ¿Será que los profetas son reales? Y realmente tiene razón alguien que me pueda estar escuchando, porque todo esto lo ha torcido el enemigo con ministerios proféticos falsos, ministerios apostólicos falsos, en fin, pastores falsos. Y en eso queremos subsistir nosotros. Amén. Juan capítulo 16, verso 13. ¿Ya llegó? Me dice amén. Amén. Le digo que aquí está usted libre para aplaudir al Señor y glorificarlo en todo tiempo. Amén. Amén. Bueno, Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por favor, yo quiero que usted puntualice todo lo que hemos leído en este precioso verso de la palabra. Dice claramente: cuando venga el Espíritu de verdad, y el Espíritu de Dios ha venido sobre su vida. El Espíritu de Dios ha venido sobre su vida. Tenemos que creer, tenemos que tener la fe que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido del agua y del Espíritu, y el Espíritu de verdad, dice, nos guiará a toda la verdad. Y ahora yo quiero que usted confiese con su boca y cree en su corazón y diga conmigo: si el Espíritu Santo me guía a la verdad, quiere decir que me va a enseñar a discernir las mentiras que me rodean. Hay mentiras, y no precisamente las mentiras que pueden encontrar en el mundo, sino la mentira que se puede mover en lo que llamamos iglesia evangélica. Y esto es para que nosotros podamos ver con temor y temblor que los tiempos son malos, porque la maldad no solamente se mueve en los antros de vicio, sino la maldad se está moviendo dentro de las iglesias. Y de ahí el Señor quiere preparar su remanente para que nosotros, con la ayuda del Espíritu de Dios, seamos guiados a toda verdad. Y dice también, y usted está aquí puntualizando, dice que Él, o sea, el Espíritu Santo, no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no va a hablar de su propia cuenta, sino dice claramente que Él va a hablar todo lo que oyere. Y entonces aquí el misterio de la operación del Padre y del Espíritu Santo y del Hijo, es importante que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad, nos dará a conocer todo lo que oyere del Padre y del Hijo. Si usted vino el jueves, la palabra nos enseña que estas verdades son para los que son como niños. Se les revelará el Hijo, se les revelará el Padre, y el Espíritu Santo hablará en los tiempos precisos. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está hablando? Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha sucedido casi cotidianamente cuando subo a Quetzaltenango, vengo de la costa, y me cae una llamada telefónica, y a la altura, después pasando, que lo que le llaman, ¿cómo le llaman eso? ¿Donde está aquel molino? Donde está vuelo extremo, ¿verdad? Vengo hablando con claridad y de repente se me va la señal.
y me quedo sin señal. Pero hay una comunicación abierta, solamente que perdí transitoriamente la señal. Y después de cierto trecho la recobro. Y así en la vida de muchos cristianos han tenido la señal del Espíritu, han tenido el testimonio del Espíritu, pero así como nos enfrentamos con montañas ahí de que cortan la señal, las montañas de la vida cotidiana, de problemas, de vicisitudes, corta la señal que el Espíritu Santo tiene a su espíritu. Amén. Entonces dice la palabra de una manera clara, y es la parte final del verso 13, dice: Él les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos dará a conocer las cosas que habrán de venir? No va a ser el pastor, no va a ser el hombre, va a ser la unción del Espíritu Santo que nos dará a conocer. Entonces, cuando viene un verdadero profeta del Señor, un verdadero siervo del Señor, esa unción nos dará a conocer lo que está por venir. Amén. Entonces estas verdades tienen que ser para nosotros algo real, de que el Dios sobrenatural no ha perdido el contacto con nosotros, sino que nosotros hemos perdido el contacto con Él. Pero hoy Dios dice a su corazón: te envío esta palabra para que obres en fe y que restablezcas la comunicación conmigo, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2 verso 27. 1 de Juan 2, 27. Entonces, si Él nos va a guiar a toda verdad, Él nos va a dar a conocer todo lo que Él oyere y nos dará a saber las cosas que están por venir, es que nosotros tenemos que estar activados con la unción. 1 de Juan capítulo 2 verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Oiga, dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces la Escritura de una manera contundente nos dice y nos recuerda que nosotros hemos recibido una unción de parte de Él. Amén. Amén. Hemos recibido esa unción. Y entonces por eso la misma Escritura dice que es necesario avivar el fuego del don de Dios. En otras palabras, está diciendo el Señor, es necesario avivar la unción que está en nosotros. Hemos perdido la señal, Dios no cortó la comunicación, nosotros hemos perdido la comunicación, pero Dios dice: en esta hora es el tiempo que recobres la comunicación conmigo. Dios quiere hablar a su pueblo. Dios nos quiere preparar, porque usted no ha venido a escuchar la voz del hombre, sino a aprender a escuchar que en medio de todo lo que está viviendo, Dios tiene una palabra que le traerá fortaleza, consuelo y esperanza, y lo quiere preparar para los tiempos que están por venir. Porque si somos padres, Dios nos da la capacidad para ser preparados y que nosotros podamos preparar a nuestros hijos. Amén. Si somos hijos, ver con responsabilidad cómo está nuestro entorno familiar, porque muchas veces hemos hablado las últimas semanas que a veces nuestros hijos los queremos mucho, pero si no tienen a Cristo, están en una condenación de muerte. Amén. Ahora, entonces esa unción nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos dará a conocer todo lo que está por venir. Tenemos la unción, y entonces cuando lo verdadero se manifiesta a través de la boca de un hombre, usted va a conocer lo verdadero. Y cuando la mentira se manifiesta en la boca de un hombre, usted va a reconocer la mentira. Entonces cuando vemos a la luz de la palabra, estamos viviendo de los años, aproximadamente de los años 90 para el año que estamos viviendo, ha venido
un avivamiento falso en donde han aparecido profetas, donde han aparecido apóstoles, donde han aparecido tremendos hombres, pero no realmente son de Dios. Amén. Y entonces la unción que está en usted le va a permitir que lo que escuche va a decir: esto es verdadero, y esto que escucho no es verdadero, es falso. ¿Por qué? Porque tiene la unción y tiene el testimonio del Espíritu Santo. Amén. Y entonces el enemigo ha sido cauto. Entonces hay dos grandes grupos. Mejor dicho, tres grupos. Hay un grupo en donde han neutralizado completamente que la unción profética ya no es de este tiempo, que ya no hay profetas en este tiempo. Hay otro grupo que le ha dado rienda suelta, que hay profetas por todos lados. Cualquiera se autodenomina profeta y cualquiera se autodenomina apóstol. Y hay otro grupo que yo quiero que usted sea parte de él, que creemos, pero tenemos el equilibrio que nos da el Espíritu Santo. Amén. Si hay sobrenaturalidad, sí. Dios está hablando, sí, porque Dios está aquí presente. Porque yo creo que la palabra se cumple donde dos o tres que estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Yo creo que Él está aquí. Amén. Que esa unción que está en usted, que debe permanecer en usted, lo va a guiar a toda verdad. Amén. Bueno, entonces voy a seguir hablando para explicarme. Entonces, en este tiempo, el Espíritu Santo está buscando vasos. Esos vasos dispuestos para que esa unción del Espíritu Santo se manifieste. Yo le doy gracias a Dios porque esa unción vino sobre mi vida y estoy ahora como pastor. Pero esa unción está sobre su vida y esa unción lo va a inquietar. ¿Qué está haciendo en el reino? ¿Qué está haciendo con lo que Dios le ha dado? Porque perdone que yo le diga, Dios no lo llamó para estar sentado. Dios no lo llamó para estar derramando lágrimas sobre su derrota, sobre su fracaso, sobre su desgracia, sino Dios lo llamó para que se levante de cualquier derrota, de cualquier fracaso, de cualquier desgracia, porque Dios ciertamente hará algo grande a través suyo. Yo no sé si trajo palmas para el rey ahora. Amén. Dios hará algo especial en su vida. Entonces Dios está buscando vasos. Dios está buscando hombres. Por eso Dios, el Señor Jesús nos enseña que dijo, y usted se recordará que estas palabras las dijo Él claramente: la mies es mucha, los obreros son pocos. Y le voy a recordar brevemente la manera como el Señor me llamó. Cuando el Señor me llamó a su servicio, para mí todo iba bien. Lleno de orgullo, lleno de planes, muy jactancioso de mis capacidades, que todo iba a ir hacia adelante. Ciertamente había sido despedido de una empresa donde tenía un puesto muy importante, pero cuando yo dije, esta es la oportunidad para que yo me realice. Si tuve éxito con la empresa, ¿cómo no voy a tener éxito con mi propia empresa? Pero de ahí me botó el Señor. De ahí el Señor me cerró puertas. Vi que todos mis planes se vinieron abajo. Me sentí con una montaña de problemas que pensé que no iba a salir adelante. Pero Dios permitió que tocara fondo para que yo empezara a depender de Él. Y de ahí me tomó. Y de ahí me levantó y me empezó a enseñar totalmente lo que eran sus planes para mi vida. Me sacó y reconocí que era un vaso que Dios estaba buscando y depositó de su gracia y su misericordia, y empecé a servirle y me empezó a prosperar. Y cuando ya había mi negocio prosperado, me dijo: ahora déjalo, porque ahora vas a seguir en otra etapa y aquí estoy pastoreando. Amén, amén. Bueno, entonces, hermano, amén. Hermanos, todos hemos tenido momentos difíciles, pero poder encontrar ese privilegio de que en medio de cuando sentimos esa montaña de problemas, reconocer que Dios nos escogió para ser un ministro de este tiempo. Amén.
ser un vaso escogido para bendición para el pueblo de Dios. Yo nunca pensé que iba a estar yo predicando aquí en Shela, y aquí estoy predicando. Nunca pensé que mi vida desastrosa iba el Señor a utilizarla para hacer de bendición, para llevar palabra de aliento a otras personas, y que me diera el privilegio que hasta el día de hoy que hemos ido fundando iglesias en el lugar donde el Señor lo ha querido, y esta es una de ellas. Pero estamos viendo que su vida está con un llamado porque Dios lo ha llamado. Amén. Bueno, entonces voy a hablarle la importancia de que podamos creer que en esa unción profética Dios está buscando vasos. El día de hoy no hubo profecía. El día jueves tampoco hubo profecía. Ahora será, ¿qué está sucediendo? Pero en ambos cultos, tanto el jueves, el viernes y hoy, yo tengo palabra de Dios para usted. Amén. Hay palabra de Dios siempre. Dios nos habla en todo tiempo. Entonces quiero compartirle algo bien importante en el libro del profeta Amós. Vaya conmigo al profeta Amós, capítulo 3, verso 7. Y quiero que me ayude el Señor para poder explicar lo que está por venir. Amós capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, ¿por qué decimos que somos una iglesia profética, una iglesia apostólica? Porque esa unción está aquí, la unción del Santo está aquí. Y aquí dice claramente, por favor, yo estoy leyendo la Reina Valera del 60, dice, porque no hará nada Jehová el Señor. O sea que Dios no va a hacer nada en todo lo venidero si antes no envía la unción del Espíritu Santo a vasos proféticos, a profetas de Dios, para dar a conocer lo que está por venir. ¿Puede creer esa sobrenaturalidad? Amén. Porque usted dirá en esta hora, pero si yo soy una persona común y corriente, yo no sé cómo habla Dios. Así decía yo antes, pero Dios está hablando. Y entonces Dios está diciendo que Jehová no hará nada sin antes revelar a sus siervos los profetas. Y entonces en esta hora yo quiero que usted tenga esa fe, que no es mi palabra sino la palabra de Dios, que cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y esa palabra está buscando un vaso que le crea al Señor, porque en este lugar la unción profética tiene que ser avivada. Amén. Y no es una unción profética de 1 y 2 vasos, sino la iglesia en total tiene que enfocarse que Dios nos está hablando, y vamos a apresurar nuestro paso y vamos a ver en esa montaña de problemas que tenemos, en esos momentos angustiantes, que Dios le da una palabra para sacarlo adelante, restaurarlo, restablecerlo, consolarlo, darle esperanza, que crean esperanza contra esperanza, pero habiendo pasado el día malo, se enfoque a lo que está por venir. Pero ¿sabe qué sucede cuando una persona recibe el favor de Dios? Se aleja de Dios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han recibido el favor de Dios. Han recibido respuesta, han recibido sanidad. El Señor ha mandado provisión de una manera extraordinaria. Dios ha dado algo, y después el hombre se aleja de Dios. Pero Dios está diciendo que lo escogió a usted para ser de bendición. Porque si vamos a ir a evangelizar, yo estaba escuchando a Martita, mi hija, que habló con la hermana Irene, pues que vamos a ir a visitar personas y llevar la palabra, y vamos a hacer minicultos en las casas, y vamos a creer que la oportunidad de que nos desatemos de llevar el mensaje de Cristo, porque el tiempo es corto, porque su servidor, yo ya miro cercana a la venida del Señor, pero yo soy yo. ¿La mira usted cercana? ¿Se está preparando usted para la venida del Señor? ¿Mira usted que la maldad está tocando la puerta de su casa? Yo miro que la maldad está tocando la puerta de mi casa, porque el diablo quiere robar, quiere matar, quiere destruir. Bueno,
La unción verdadera, entonces, hermanos amados, va a sacar a luz lo falso. Va a sacar la mentira que mata el alma. Yo quiero que usted me acompañe a algo bien especial. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 38 al 44. Aquí en esta porción la vamos a leer despacio. Yo lo que les he enseñado a ustedes es de que los libros históricos del Antiguo Testamento no son historia. Los libros del Antiguo Testamento son palabra viva y eficaz que nos van a enseñar. Amén. Pero no tenemos que leerlo literalmente. Dice la palabra: cuando Eliseo regresó a Gilgal, Eliseo era un profeta del Señor, ¿sí? Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado: pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Otra versión dice guisado. Si usted viene en ayuno, que no le va a dar apetito, por favor. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre, y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran. Y lo sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje clamaron y dijeron: oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer. Pero él dijo: traedme harina, y la echó en la olla y dijo: sírvelo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias. Oiga, panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo: dalos a la gente para que coman. Y su sirviente dijo: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió: dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron, y sobró conforme a la palabra del Señor. Amén. Quiero por favor que ponga su corazón en esto. Esta verdad que Dios nos envía en su palabra, ¿es una historia? Sí, pero es viva y es eficaz. Aquí vemos un profeta que está con los jóvenes discípulos que están accionando en fe para ser vasos proféticos y después optar el ministerio profético. Pero los escogidos de Dios están en medio de una gran crisis. Había hambre en toda la tierra. Amén. Había escasez, había problemas. Y entonces uno de ellos va y recoge hierba silvestre, como lo llaman acá, y lleva una hierba mortal que era veneno y la mezcla con todo lo que era el potaje y se descubre a tiempo. Aquí es en donde yo quiero que usted haga esta relación, esta analogía, porque nosotros, los que estamos aprendiendo a depender del testimonio del Espíritu Santo y de la palabra, hermanos, somos los responsables de saber qué es lo que está comiendo los que están creyendo. Lo vamos a tomar desde el punto de vista espiritual. El muchacho que fue a traer las hierbas no tuvo mala intención, pero por la ignorancia de conocer qué era lo bueno para el cuerpo y qué era lo malo, lo trajo y lo mezcló con lo que era bueno. Y esto es figura de que hoy muchos de nosotros tienen la buena intención de seguir al Señor, pero escuchan enseñanzas
escuchan prédicas de otro lado o van a otro lado a coger creencias, costumbres y las quieren mezclar con la verdad. Pero nosotros cuando tenemos la unción, acuérdese que no fue Eliseo que descubrió la contaminación, sino fue uno de los jóvenes profetas. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que ver en el Espíritu, que somos un pequeño rebaño, pero tenemos que cuidarnos unos a otros que estamos comiendo. Porque si usted está en esta casa, va a comer correctamente y no va a ser contaminado con costumbres, tradiciones y alimento que traiga muerte a su cuerpo espiritual. Y entonces la unción profética alertó a Eliseo para que ya no siguieran comiendo lo que estaban comiendo, pero vino el profeta mayor y dice la palabra que vertió harina y les dijo: coman, porque esto ya no es de muerte. Hermanos amados, cuando usted se declara dispuesto a creerle a Dios y empieza a buscar la comunión con la palabra, la comunión con el Espíritu Santo, y viene un hermano menor y viene con algo que trae porque lo oyó, porque lo creyó, porque le enseñaron así, tal vez de otro lado, y usted le dirá con amor, con mucha sabiduría, que no es así, porque usted tiene lo correcto. Y si esto viene, en este caso, que yo soy un ministro primario, yo daré el respaldo de lo que usted está haciendo. Porque el profeta vio que se preparó el potaje, empezaron a comer. Pero cuando ya se degustó el potaje, uno de los jóvenes de la escuela de profetas reaccionó: esto es muerte. Pero vino la unción profética y convirtió lo que era de muerte a vida. Y eso es lo que necesitamos en esta casa. En medio de la crisis, hermano, usted podrá oír muchas cosas bonitas, un seminario de finanzas, viene un hombre. Hermano, tenemos que discernir si verdaderamente eso es del Señor o no. Porque el Dios que yo tengo nos enseña primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, vuelvo a otra parte de la enseñanza. Entonces, hermanos, viene y se salva a todos los hombres de comer algo mortal, y ven la gloria de Dios que el Señor envía a Eliseo y vierte en la harina y todo se convierte en un alimento saludable. Y lo que Dios quiere, que en medio de la crisis usted tenga un alimento saludable. Amén. Bueno, de repente se abre otra dimensión espiritual y viene un hombre, dice, de Baal Salisa, y trajo al hombre de Dios panes de primicia. Diga usted conmigo: panes de primicia. Quiere decir que este hombre, en medio del hambre, en medio de la crisis, le creyó a Dios en lugar de quedarse con estos panes. Oiga, que eran de primicia. O sea, él tuvo su cosecha de trigo, en lugar de atesorarla para él, oiga, hizo panes. La primicia del trigo la convirtió en panes y la trajo delante del varón de Dios para que hubiese comida para todos. Ahora, yo quiero que usted mire de dos vías, por eso tenemos que escudriñar la palabra. Usted leyó que dijo uno de los jóvenes profetas, dijo: estos panes no son suficientes para alimentar a 100. Pero vino el profeta, la unción profética, y vino la manifestación de Dios, y lo que era poco para 100 se convirtió suficientemente para 100 y sobró. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, eran primicias. Y dice la palabra que sobró. Vuelvo a insistir, había hambre, había crisis, habían problemas, pero los que dependen de la unción no les afectará la crisis. Mirarán la sobrenaturalidad de Dios. Y ahora yo quiero decirle, hermanos, oiga, qué tremendo es esto, que cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas, hermanos, yo fui uno de cuando yo me convertí al Señor, a mí me costó dar ofrendas, me costó dar diezmos, me costó.
porque mi mente es natural. Pero Dios, que es sobrenatural, me enseñó. Y me enseñó a través de mi esposa. Entonces lo que yo quiero enseñarle en esta hora es que cuando haya mayor crisis, creámosle al Señor y traigamos la primicia, traigamos nuestros diezmos, traigamos las ofrendas y Dios multiplicará. Pero yo no se lo digo como hombre, yo se lo digo como palabra de Dios, porque usted tiene que creer a Dios. Usted no tiene que poner su confianza en mí, sino en el Dios que multiplicó los panes de primicia en las manos de Eliseo, y comieron y sobró, y dice la palabra que se saciaron. Y entonces Dios lo que quiere es que usted pueda encontrar la respuesta de Dios, amén, en medio de la crisis, que esa unción profética, hermanos, porque lo falso, muchos han profetas, apóstoles, que el interés es el dinero de ustedes. Y yo quiero decirle, en esta casa, el interés de esta casa no es su dinero, sino que usted aprenda a depender del Dios sobrenatural, que pueda ver más allá. Pero en medio de la crisis, usted tiene que obedecer para cumplir con sus diezmos y sus ofrendas. Es usted y el Señor y su fe. Amén. Pero rápidamente le voy a hablar porque el tiempo me apremia. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, verso número 2. Entonces la unción nos va a permitir, hermanos, estar en la sana doctrina, de ser avistados, apercibidos de lo que está por venir. Apocalipsis capítulo 2, verso número 2. El mensaje de la iglesia a Éfeso, Cristo hablando. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, dice, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí vemos un testimonio, un ejemplo que Dios nos enseña, que había una iglesia que estaba en la sana doctrina y que no soportaba a los malos, y que probó a los que se decían ser apóstoles y no lo son, y los halló mentirosos. La unción nos va a permitir, hermanos, discernir los tiempos malos, aún con aquellos que se dicen que son ministros del Señor. Por eso yo no temo enseñar la palabra, porque cuando yo enseño la palabra, esto me da seguridad de que estaremos en el mismo espíritu, no que haya competencia entre nosotros, quién sabe más que otro, sino verdaderamente tengamos la unidad del espíritu. Pero vaya conmigo a 1 Corintios 14:1. 1 Corintios 14:1. Y Dios está buscando su vida. Dios está diciendo: aviva el fuego. Les he exhortado que traigan su cuaderno para apuntar, para que lo que compartimos usted lo vuelva a escudriñar, vuelva a estudiar la palabra. 1 Corintios capítulo 14, verso 1 dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Por favor, puede leer conmigo o repetir conmigo: debo de desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticemos. Si la Biblia lo dice, qué exhortación tremenda. Debemos de desear ardientemente los dones espirituales. Ahí 1 Corintios capítulo 14, versos 39 y 40. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar, y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Qué verdad. Si esto que hemos compartido, por favor, lo puede ver el día de mañana en YouTube, porque hoy estamos grabando las prédicas. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar por esta palabra para que Dios nos bendiga en su misericordia, para que tengamos la fe para poder creer que Dios nos está preparando para estos tiempos malos, que nuestras vidas Él las rescató con un propósito. Que no perdamos de vista este propósito. Ni los problemas ni las aflicciones del tiempo presente nos absorban,
sino podamos creer que dependemos de un Dios sobrenatural que nos ama. Cierre sus ojos, por favor, ahí con sus ojos cerrados. Quiero orar por su vida. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias, oh Dios de los cielos, porque el Espíritu de la palabra viva nos ha exhortado hoy a tener un deseo ardiente para alcanzar los dones. Porque tú sigues hablando a tiempo y afuera de tiempo a todos nosotros. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Por favor, abra su boca y cree en su corazón. Dígale, te doy gracias, Señor, porque sé que me has escogido. Yo no quiero que los problemas me agobien. No quiero que esas tribulaciones me cautiven en tristeza, en ansiedad, en depresión. Quiero creer que tú eres un Dios sobrenatural y tú sigues hablando, Señor, y tú me sacarás adelante, Señor. No quiero desmayar, no quiero claudicar. Quiero poner mi confianza en ti en todo tiempo y en todo lugar. Quiero creer en tu sobrenaturalidad. Quiero creer que mi vida tiene un propósito. Señor, tú me vas a percibir de los peligros que estamos viviendo en esta hora y me vas a preparar de una manera especial, Señor, para que podamos, Señor, creer que tú nos sacarás adelante. Tú nos guiarás a toda verdad. Tú nos darás el respaldo. Abra su corazón. Abra su corazón y dígale, hay una unción en mi corazón, dígale. Mi espíritu y mi alma. Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Por la fe que usted tiene, su vida nunca será igual si usted le cree al Dios que creó los cielos y la tierra. Usted no es un producto de la casualidad. Usted es un hijo de Dios. Y usted ha recibido el Espíritu Santo, y esa unción que ha recibido del Santo es fiel y es verdadera para guiarlo a la verdad, y le enseñará todas las cosas, los secretos del Señor. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.